hay algo interesante. Esto no les va a gustar a los adventistas que vean este video, pero lo tengo que decir. Mucho del material de los libros de Elena White, que supuestamente eran visiones y revelaciones de ángeles, porque ella decía que ángeles le daban estas revelaciones. Mucho de ese material que tú puedes encontrar en los libros de Elena White resulta que es plagio. Está comprobado que fue copiado de otros libros. Fue copiado de otra literatura de diferentes denominaciones. Es una mezcolanza. Pero hay un libro donde la persona lo comprueba con datos, con fuentes. El libro se llama La Mentira Blanca. Repito, ese es el título de este libro donde se comprueba cómo mucho del contenido de los libros de Elena White es plagio, es una copia, lo robó, en otras palabras, robó muchas ideas, robó mucho material de otros libros de literatura de cristianos de diferentes tradiciones, de diferentes denominaciones. El libro, no sé si está en español, posiblemente creo que ya está en español, se llama La Mentira Blanca. The White Lie. Eso lo usan para rimar con el apellido de Elena White. Elena White, que ustedes saben, White es blanco. Entonces así le pusieron al título de este libro. La Mentira Blanca. The White Lie. La Mentira Blanca. ¿Ok? Y lo pueden buscar en internet. También ellos enseñan que sí, o sea, que si dejas de ser adventista, pues estás perdido. Si dejas de creer en el sábado, si dejas de creer en los testimonios, estás perdido. Te fuiste a la perdición. Eres un apóstata. ¿Ok? Ellos creen que Jesucristo es el arcángel Miguel. ¿Se acuerdan que les dije que hay muchas similitudes? En muchas cosas se parecen a los testigos de Jehová. Pues aquí hay otra similitud. Ellos dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Quiero terminar diciéndoles esto. Un doctor, era un doctor en teología, un experto, se llama Desmond Ford. El doctor Desmond Ford, teólogo y profesor adventista, en una conferencia magistral que él dio en una institución adventista, porque él era un teólogo, él era un profesor, un académico adventista de los más respetados. Pero después de una investigación profunda, este doctor, el doctor Desmond Ford, dio una conferencia magistral en una universidad adventista donde él presentó un documento que son 22 tesis, 22 puntos, por así decirlo, donde en estas 22 tesis el doctor Desmond Ford, que era un teólogo y profesor adventista, él probó que la doctrina pilar, la doctrina fundacional adventista, que ya les hablé, que se le llama el juicio investigativo, que Cristo entró al templo celestial en 1844 y que todavía está ahí hasta nuestros días. Él comprobó por medio de esas 22 tesis que esa doctrina del juicio investigativo, que es un pilar para los adventistas del séptimo día, él comprobó que no había sustento bíblico para creer en esta doctrina. No, él comprobó que no estaba sustentada en la Sagrada Escritura y por supuesto, como era de esperarse, lo expulsaron y le hicieron un juicio. Es algo que perdón, ya iba a decir testigos de Jehová. Bueno, como son hermanos cercanos, es algo que los adventistas hacen. Cuando hay un gran hereje, cuando hay una persona de mucha influencia entre las filas de los adventistas, pero cuando tú te desvías, según ellos, cuando tú te desvías, ellos te hacen un juicio. A este doctor, que era de los más prominentes, el doctor Desmond Ford, teólogo y profesor adventista, que después de una investigación, él se dio cuenta que esa doctrina del juicio investigativo, de que Jesús entró en el templo en 1844, se dio cuenta que no tenía sustento bíblico, porque está basada en una falsa interpretación de Daniel 8. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de esa interpretación
de Daniel 8:14 está basada en una interpretación privada. ¿Se dan cuenta por qué la Iglesia Católica no acepta la interpretación privada? Por eso dice en Efesios capítulo 4 que Cristo, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros en la iglesia. Eso es en la iglesia, dentro de la iglesia, y no cualquiera, sino que son personas que Él ha instituido. Ese es el magisterio. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Está en Efesios 4, a fin de edificar a los santos para la obra del ministerio. Y si sigues leyendo, dice, para que no seamos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, que por estratagemas de hombres usan con astucia el error para engañar a las personas, para llevárselas a su grupo. Es por eso que se dice que la Iglesia Católica cree en la evangelización. La Iglesia Católica no cree en el proselitismo. La Iglesia Católica no proselitiza. La Iglesia Católica evangeliza. La diferencia es que el proselitismo te tocan la puerta, para hablarte de Dios y de la Biblia, pero para llevarte a su grupo de ellos, para enseñarte su interpretación privada, porque ellos quieren que tú pertenezcas a su iglesia. Si un testigo de Jehová te toca la puerta, no es para llevarte con los adventistas, no es para llevarte con los pentecostales, no es para llevarte a la iglesia católica, es para llevarte a su propio grupo con su propia interpretación, su interpretación privada. A eso se le llama proselitismo. Y eso es lo que la Iglesia Católica no hace. La Iglesia Católica evangeliza. La Iglesia Católica te va a llevar a la Iglesia de Cristo, a la enseñanza de Cristo, te va a llevar a los sacramentos, te va a llevar a la comunión de los santos, te va a llevar a la devoción a María, te va a llevar a la veneración de los santos como grandes hombres de Dios, te va a llevar al cristianismo que viene por todos los siglos, no te va a llevar a una interpretación privada. A eso se le llama el proselitismo. Pero bueno, a este señor, el doctor Desmond, lo expulsaron, le hicieron un juicio y lo declararon como un gran hereje y le quitaron todas sus credenciales. Después hubo otro doctor, el doctor Raymond Cottrell, el doctor Raymond, como Raimundo, Cottrell. Raymond Cottrell, el máximo hebraísta de la iglesia adventista, el experto, el mejor de los expertos en hebreo de la iglesia adventista. Él hizo un análisis profundo de Daniel 8:14 y se dio cuenta de que la interpretación adventista, que es un pilar, la misma interpretación del juicio investigativo, de que en 1844 Jesús entró en el templo, se dio cuenta que esa interpretación de Daniel 8:14 no tenía sustento y que no provenía del texto bíblico. Y estamos hablando de la máxima autoridad en hebreo de la iglesia adventista, el doctor Raymond Cottrell. Se escribe Cottrell, Cottrill, el doctor Raymond Cottrell. Ok, entonces la iglesia respondió organizando de manera secreta un comité, un grupo de sus mejores teólogos, las mentes más brillantes, para que se encargaran de analizar Daniel 8:14 y estuvieron haciendo investigaciones, estudios por aproximadamente 5 años. Pero después de 5 años, al darse cuenta que no podían comprobar que Daniel 8:14 es la base de la interpretación adventista del juicio investigativo, después de 5 años decidieron cancelar la investigación y borraron los registros de esta investigación. Cancelaron la investigación sin dejar un récord, sin dejar los registros de la investigación, lo borraron, lo desaparecieron y dieron la orden a todos los ministros de la denominación adventistas del séptimo día
que continuaran enseñando la enseñanza tradicional de los adventistas del séptimo día, es decir, la falsa enseñanza del juicio investigativo que Jesús entró en el templo del cielo en 1844. Para que se den una idea de cómo los mismos teólogos adventistas están abriendo sus ojos. Como dato curioso, la denominación del mundo protestante que pierde más miembros por año de entre todas las denominaciones protestantes son los adventistas. Pierden miles y miles de miembros. Muchos están abriendo sus ojos, muchos de hecho están regresando a la Iglesia Católica, algunos no regresan precisamente a la Iglesia Católica, pero se van a grupos que están todavía, son protestantes, pero se van a grupos que se acercan más a un cristianismo ortodoxo, por así decirlo. Ok, voy a hacer una pausa. Tengo aquí una pregunta, creo, o dos. De Bonisa Sara, hermano, dice, ¿estos piden el diezmo? ¿Se bautizan? ¿Celebran la cena del Señor? ¿Navidad? Muy bien. Bueno, sí, el diezmo es algo que es parte, por lo mismo que ellos se quieren apegar a la ley de Moisés. Es parte de su enseñanza, el diezmo. Sí creen en el bautismo, creen en la Trinidad, pero es curioso porque por un lado, hermanos, creen en la Trinidad, pero al mismo tiempo dicen que la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo, dicen que Jesucristo es el Arcángel Miguel. Entonces ahí hay una contradicción. En la realidad, para ser más específicos, más precisos, en la realidad no creen en la verdadera Trinidad. Lo dicen, en papel dice que creen en la Trinidad, pero la están negando al decir que Jesús es el Arcángel Miguel. Y sí, ellos celebran la Cena del Señor, ellos no le llaman Eucaristía, le llaman la Cena del Señor, que Cena del Señor no está del todo mal, porque aparece esa expresión, Cena del Señor, aparece en la Sagrada Escritura. Lo que sí es un invento de los mormones es la frase Santa Cena. Santa Cena es algo que los mormones, ellos lo inventaron, por así decir. Pero la frase Cena del Señor viene de la Biblia. Hay que tener cuidado, porque se parece, Cena del Señor, Santa Cena. Cena del Señor es una expresión bíblica. Y de hecho, en algunos documentos se menciona la Cena del Señor. Pero lo más correcto es la Eucaristía. Es lo que tradicionalmente, desde los tiempos apostólicos, siempre se ha hablado de la Eucaristía. Pero ellos sí celebran, pero para ellos solamente es un símbolo. No creen que es el cuerpo y la sangre de Cristo. En cuanto a la Navidad, voy a ser honesto, no estoy 100% seguro en cuanto a la Navidad. Me lo voy a llevar de tarea, hermana, ¿ok? Perfecto. Si alguien en el chat, porque yo sé que hay hermanos que nos están siguiendo en el chat que saben mucho. A ver, hermanos del chat que les gusta, a ver, teólogos del chat que les gusta participar. Si alguno de ustedes saben, o vayan ahí a sus libros, si alguno de ustedes sabe, ahí lo podrá aportar. No estoy seguro sobre la Navidad. Paquis Díaz, antes de Eva existió Lilith o Lilith. No, esto es un mito, es una mitología. Eso de que hubo otra mujer antes de Eva, Lilith o otra mujer, no, esto no. Eva fue la primera mujer, y dicho sea de paso, Adán y Eva fueron personas de carne y hueso, no fueron metáforas, no fueron símbolos, no son representaciones del género humano. No, fueron personas de carne y hueso, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra, tal y como lo dice la Sagrada Escritura y la enseñanza tradicional de la Iglesia. Hay un libro que sí está en español. Este libro es del autor Dale Ratzlaff. No se preocupen. Yo sé que la pronunciación pues está en otro idioma, pero yo lo voy a dejar ya cuando se acabe la transmisión. Lo voy a poner ahí en un comentario o en la descripción para que lo busquen. Ese señor fue pastor y fue profesor adventista por muchos años. Y él también
se dio cuenta de los errores teológicos, de la falsedad del sistema adventista,